Manito arriba, que está en silencio. Aquí. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites, Señor, el poder reunirnos, Señor. Aún, Señor, cuando nuestro lugar, Señor, no está preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Tú igual, Señor, nos provees un lugar hermoso, Señor, para que podamos reunirnos, Señor, juntarnos para adorarte, Señor. Te agradecemos, Señor, por este día, Señor, por los hermanos que han podido llegar. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no han podido hacerlo, Señor, por enfermedades, Señor, cualquier otro motivo, Señor, tú seas guardándoles. También a los que vienen en camino, Señor, cuida de ellos. Y bendícenos, Señor, por medio de la clase, Señor, y que podamos conocer un poquito más de la historia de tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bien, hoy ya vamos entrando directo al contenido de los estándares. Recuerden, los estándares de Westminster son los documentos oficiales que la Asamblea de Westminster escribió, que nos legó como parte de la historia y la doctrina de la Iglesia Presbiteriana. A ver, sobre la clase pasada, ¿cuál es la influencia del Pacto Nacional en la Asamblea de Westminster? Angelito me dice, no tengo idea. El que dio la clase. ¿Qué dio la clase? ¿Qué es lo que hace el Pacto Nacional de Escocia? Pregunta de prueba, obvio. ¿A qué se obligaron los escoceses cuando firmaron el Pacto Nacional? Un compromiso de religioso presbiteriano. Muy bien, está viendo Entonces ellos defenderían el presbiterianismo porque es la forma de gobierno que Dios da, los reyes, y nadie tiene la autoridad para cambiarlo. ¿Y cuál es la influencia que ahora el pacto y la liga solemne hacen? Ahora son los tres reinos. ¿Y qué es lo que buscaban al firmar el pacto y la liga solemne? Esto lo dijo el Angelito, porque yo vi la clase. Así que si no pusieron atención. ¿Qué es lo que buscaban ahora los tres reinos al firmar el pacto y la liga solemne? A estar juntos. La unidad de la fe. A preservar la religión. A preservar la religión, la unidad de la fe, o más bien la uniformidad de la religión en los tres reinos. Y específicamente el pacto y la liga solemne dicen la reforma de la religión en los reinos de Inglaterra e Irlanda en cuanto a doctrina, adoración, disciplina y gobierno, según la palabra de Dios y el ejemplo de las mejores iglesias reformadas. Vean cómo Irlanda e Inglaterra dicen, nosotros tenemos que reformar nuestra religión a la luz de la palabra de Dios y las mejores iglesias reformadas. ¿A cuál se está refiriendo? A la de Escocia. Este es un pacto entre las tres naciones. Una es presbiteriana, las otras no son presbiterianas, y las que no son presbiterianas dicen, nosotros vamos a reformarnos para ser como las mejores iglesias reformadas. Se está refiriendo a Escocia. Y para eso, ¿qué harían? Dice, para que los tres reinos tengan mayor unidad y uniformidad posible en cuanto a religión, confesión de fe, forma de gobierno eclesiástico, directorio de culto y catecismos. Entonces, el pacto y la liga solemne le van a decir a la Asamblea de Westminster cuáles son los documentos que ellos tienen que producir. Porque los estándares de Westminster y estos documentos que la Asamblea lega son precisamente una confesión de fe, catecismo mayor y menor, el libro de gobierno eclesiástico y el directorio de gobierno y el libro de disciplina, que es lo que el pacto de la liga solemne obliga. Entonces, ustedes se acuerdan que yo les mencioné, creo, o lo pensé solamente, se lo pensé o no lo dije, no sé, a veces me pasa, que
el Parlamento cita a la Asamblea en 1643. Ellos comienzan a trabajar tratando de cambiar lo que ya era la confesión de la Iglesia de Inglaterra, que eran los 39 artículos de la fe. Y comienzan a tratar, porque ellos querían, desde el principio, desde que fue convocada, eliminar la doctrina de la prelacía o del gobierno jerárquico, el gobierno de los obispos. Entonces tratan de sacar todo eso del anglicanismo de los 39 artículos de la fe, pero al año siguiente, 1644, se firma el Pacto de la Liga Solemne, y entonces la Asamblea para de trabajar, y ellos dicen, ya, no vamos a continuar buscando transformar los 39 artículos, sino que ahora vamos a escribir documentos que sean totalmente nuevos. Entonces quedaron a la mitad de un trabajo, y ya, no vamos a seguir con esto, porque ahora tenemos una nueva tarea. Y ahora ellos van a estar mirando no los 39 artículos de la fe, sino que van a estar mirando la confesión de fe de la Iglesia de Escocia. Y ahí van a estar así como copiando esa confesión para hacer la que ahora conocemos como la confesión de fe de Westminster y los catecismos. Y así entonces relacionamos, como venía la historia, a ya propiamente los documentos. Entonces, los documentos, digamos, oficiales que nos dio la Asamblea son 5. El primero de ellos es la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué se llama de Westminster? Me pregunta, vamos repasando. Porque se hizo en la abadía de Westminster. Una vez un hermano en la iglesia, en otra iglesia, no voy a decir quién es, oró y dio gracias por el hermano Westminster que había escrito la confesión. Estaba un poco perdido. Estaba un poquito perdido. No es el hermano Westminster, sino que se llama de Westminster por el lugar donde se reunieron para tener o para hacer esta confesión. De hecho, en su tiempo era conocido como el Sínodo de Londres. Los miembros o los que estaban en la Asamblea de Westminster, recuerden ustedes, casi todos ellos, por lo menos desde su inicio, eran anglicanos. Más de corazón o no todos eran anglicanos de corazón, pero todos pertenecían a la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia oficial. Entonces, ¿cómo hicieron para que estos hermanos que eran anglicanos luego llegaran a escribir una confesión de fe, una forma de gobierno que fuera cristiana? Esto se debió a que cuando se firma el pacto y la liga solemne, Escocia entra en juego, manda sus mejores mentes a la asamblea. Ellos no tenían permitido votar en la asamblea. Los 6 miembros de la Iglesia de Escocia eran solamente consejeros. Pero cuando ellos llegan, hombres eruditos, es interesante que Escocia es un país minúsculo, siempre mirado muy en menos en Europa, pero Escocia produjo grandes filósofos y grandes religiosos y grandes hombres para la cultura en toda Europa, en todo el mundo. Entonces, estos hombres que eran episcopales o que trabajaban y servían en una iglesia episcopal, terminan siendo presbiterianos o aceptando las doctrinas presbiterianas gracias a esos 6 hombres que vinieron desde Escocia y aunque no votaban, siempre estaban informando a la asamblea. Bien, la asamblea desde el principio se dividió en 3 comités. O sea, no se juntaban todos
juntos todo el tiempo. Sino que para hacer distintos trabajos, ellos se dividían. Los momentos de culto, los momentos de devocionales, que recuerden, lo mencionamos también, eran largos durante el día. Ahí sí ellos estaban juntos. Al principio, estos tres comités tenían a cargo distintos artículos de los 39 artículos. Y ellos tenían que ir trabajando. Llegaron hasta el artículo 15, cuando el Parlamento les pide hacer un directorio para la adoración pública. ¿Cuál era el gran problema de los escoceses con la religión de Inglaterra? ¿Qué comenzó la reforma escocesa, la segunda reforma escocesa? El libro de oración común, ¿se acuerdan? Cuando llega el obispo a la catedral o a la iglesia en Escocia, catedrales existen solamente dentro del gobierno anglicano. Y bueno, católico también. Las catedrales no se refiere solamente a la forma de construcción, sino que la catedral es donde está la cátedra, donde está el obispo que enseña. Se tenían las catedrales y tenían las parroquias. Por eso, presbiterianos no tenemos catedrales, porque nosotros no tenemos obispos. Entonces, cuando los escoceses se robaron la catedral, comenzó a ser una iglesia como todas las demás, pero las catedrales siempre dentro de ese sistema de gobierno son las iglesias más importantes. Cuando llegó allá el obispo a Escocia a recitar o a leer el libro de oración común, trajo la gran revolución escocesa, o la revolución presbiteriana. Y entonces, si ese era el gran problema, ahora la asamblea tenía que trabajar rápidamente en producir un directorio de culto. Un directorio de culto era muy distinto al libro de oración común, porque el libro de oración común tenía los textos que eran leídos y eso era la misa, o el culto si fueran anglicanos. Pero todo, nada quedaba al albedrío, a la voluntad del pastor. Todo se leía, incluso los sermones se leían. El directorio de culto, un directorio de culto no hace eso. Un directorio de culto provee cuáles son los principios por los cuales deben ser guiados la adoración, pero no nos va a decir exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer o leer. Ya, pero ellos escriben el directorio de culto y después en 1900, es trabajo largo, 1645, la confesión de fe ya, o no, 1645 se comienza a trabajar en la nueva confesión de fe y en noviembre de 1646 se presenta el primer borrador al Parlamento. Porque recuerden, ¿cuál era la autoridad que tenía la Asamblea de Westminster? ¿Cómo? Era la palabra, sí, ellos eran guiados por la palabra, pero ¿cuál es la autoridad que ellos tenían sobre el reino o sobre la iglesia? Era consultativa, en realidad ellos no tenían autoridad. El Parlamento lo llamó a la Asamblea para que la Asamblea fuera consejero del Parlamento. Porque recuerden que nosotros dijimos, existía la mentalidad erastiana. El gobierno civil manda también en las cuestiones religiosas o en las cuestiones de la iglesia. Entonces, el Parlamento, aunque era compuesto mayoritariamente por puritanos, tenía todavía la mentalidad erastiana donde decía, finalmente somos nosotros. Y por eso la confesión de fe, en su título, tiene un título larguísimo, como cualquier libro del siglo XVI,
el 17, dice, el humilde consejo de la Asamblea de Westminster al Parlamento. Entonces, ellos envían una primera copia de la confesión al Parlamento y el Parlamento dice, pero aquí falta algo. Está bien el texto, pero faltan los versículos. Los versículos donde se apoya cada afirmación. Y entonces ellos le piden a la asamblea, le mandan el documento de vuelta y dice, por favor, ahora, todas las afirmaciones que ustedes hacen, muéstrennos de dónde sacaron esas afirmaciones. Y entonces la asamblea se demoró un año más en enviar de vuelta este documento con los versículos como nosotros los conocemos, o más o menos. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, yo uso esta confesión, que es la de Clear, que esta es también la que le hemos mandado en PDF, pero lamentablemente los editores modernos editan algunos de los textos prueba de la confesión, como este caso Clear. Yo no sé si Clear esto lo hizo voluntariamente o porque simplemente tomó otra confesión en inglés y tradujeron de allá. Pero, por ejemplo, el texto de Primera de Juan 5:7 me parece que es un texto que apoya la doctrina de la Trinidad, no aparece en esta edición. Porque si ustedes tienen Biblias más modernas, como la NBI o incluso la versión de las Américas, por ejemplo, puede decir ahí, coloca un asterisco y dice, este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Es una forma de mirar la Biblia que pertenece más bien al liberalismo, que ellos van a decir, nosotros como no tenemos la Biblia inspirada que no nos llegó a nosotros, la inspiración ocurrió solamente en los textos originales, y nosotros no tenemos el librito original escrito por cada uno de sus autores, entonces lo que nosotros tenemos son copias. Y ellos van a decir, bien, de todas esas copias, ¿cuáles son verdaderamente la Biblia y los que estaban al principio? Y entonces van a tomar todos los textos que se han encontrado por aquí y por allá y van a imponer sus filosofías, sus agendas, para decir, bien, este texto es el que estaba ahí y este texto no. Finalmente, esa visión, si nosotros la llevamos a sus consecuencias últimas, nos dice que nosotros no podemos saber qué es la Biblia. Porque si se van haciendo nuevos descubrimientos arqueológicos, tendríamos que ir cambiando nuestra Biblia si es que descubrimos que esos son más antiguos que los que nosotros tenemos el día de hoy. Pero nosotros creemos que Dios preservó la palabra, no solamente la inspiró, Él preservó la palabra. Y con esa doctrina trabaja la Asamblea de Westminster. Y de hecho en el capítulo 1 está mencionada la doctrina de la preservación de la Escritura. Entonces es contrario a la misma confesión sacar los versículos, porque la confesión dice, Dios preservó la palabra, y por otro lado, sacan los versículos porque dicen, Dios no preservó la palabra. La nueva versión, que es de ATR, ella trae todas las notas como ellas están originalmente en la mente de los autores de la confesión. En 1647 se aprobó la impresión de la confesión de fe de Westminster como fuente. Ellos dejaron de mirar los 39 artículos de la fe y tienen ahora en sus mentes la confesión de fe escrita por Alexander Henderson. ¿Les suena? Semana pasada, Alexander Henderson fue el hombre que escribió el Pacto Nacional,
el autor del Pacto Nacional, una también de las grandes mentes de la Iglesia de Escocia, y que fue uno de los miembros de la Iglesia que Escocia envió a la asamblea. Él ya había escrito una confesión de fe. Entonces parece que esta fue un documento en el cual ellos estuvieron basados para escribir la confesión. La confesión fue enviada inmediatamente a Escocia y allá ella recibe la aprobación también de la Iglesia y del Parlamento y comienza a hacer desde ahí un documento oficial de la Iglesia de Escocia. Luego, digamos, en importancia, vienen los catecismos. El catecismo mayor y el catecismo menor. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El catecismo mayor es más extenso, es mayor. Es más profundo. ¿Por qué? Porque tienen desde su diseño tareas distintas, propósitos distintos. El primer intento de la asamblea es escribir un solo catecismo. Pero se ven en el dilema y dentro de la discusión de la asamblea uno dice, este catecismo tiene mucha carne y nosotros necesitamos un catecismo que sea más leche. Es decir, necesitamos uno que sea fácil de ser aprendido. Pero por otro lado, otros decían, no, es que lo que nosotros necesitamos es que los adultos, especialmente ellos, puedan conocer más doctrina. Y entonces hubo ahí una discusión, ¿ya qué vamos a hacer? Entonces, no sé quién habrá dicho, podríamos hacer dos. Y entonces el catecismo menor tiene el propósito de ser usado por los niños para enseñarle a los niños sus primeros pasos en la fe. Y el catecismo mayor era más usado en las escuelas o por los pastores en las predicaciones o en los seminarios. Lo que la iglesia esperaba era que todos los niños de la iglesia se supieran de memoria el catecismo menor. Creo que nosotros llegamos hasta la segunda pregunta. Pero el otro día veíamos nosotros una foto en una iglesia de una niña que la iglesia la estaba premiando porque se había aprendido de memoria el catecismo mayor. El catecismo mayor tiene 171 preguntas, me parece. Era el mayor, sí. Hay otros de la misma iglesia que otros niños que se han aprendido el menor. Bien, la diferencia también entre el catecismo mayor y el menor, el catecismo mayor tiene respuestas mucho más amplias. También son muchas más preguntas que el catecismo menor. Aunque hay cosas que trata el menor y que no trata el mayor. Y entonces es bueno leerlos en paralelo. Yo hace años mandé a imprimir unos libritos que contienen ahí la armonía de la confesión de fe con los catecismos. Y ya no lo vendo nada, así que se lo voy a mandar por PDF. En realidad nunca los vendí mucho. Es súper negociante. Se los voy a mandar porque en nuestra clase, o sea, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a estar... Sí, podrían mandarse a imprimir. Claro. Claro. Son como 200 hojas, me parece.
No, es que impreso ya tiene valor. Ah. Ya, pero después nos ponemos de acuerdo. ¿Quieres? Sí, oye, ¿qué? Se me fue la idea. Ah, ya, porque en nuestra clase nosotros vamos a tratar de enseñar los 5 documentos de forma armónica. No vamos a empezar la confesión, después el catecismo mayor, después el catecismo menor, después el libro de gobierno y la disciplina, sino que vamos a tratar de ir pescando de todos lo que ellos van diciendo sobre un asunto. Y si Dios quiere, ahí sí que va a salir un libro y ese sí se los voy a vender bien caro. Un huevito, es un cuesco de palta, hijo. Ya, es un huevito de palta. Después de los catecismos, viene la forma de gobierno. Y este fue el más difícil de todos los documentos, porque aquí se dieron las grandes discusiones. Porque recuerden, aquí teníamos los anglicanos, episcopales, había erastianos, había congregacionales, había independientes, y estaban los escoceses o los presbiterianos ingleses y los presbiterianos escoceses. Todos estos grupos diferían especialmente en las cuestiones del gobierno eclesiástico. Pero incluso los congregacionalistas que estaban en la asamblea aceptaron y se comprometieron a seguir el gobierno presbiteriano. Porque especialmente 2 de los enviados escoceses eran pero especialistas y grandes eruditos en la forma de gobierno. Gillespie y Rutherford los mencionamos también la semana, o hace algunas semanas, no me acuerdo cuándo, pero estoy seguro que lo mencioné en la clase. Ellos escribieron mucho acerca del gobierno eclesiástico y la relación del gobierno con el magistrado civil, que eso también forma parte de la doctrina del gobierno de la Iglesia. Finalmente, hablando acerca de los catecismos, el catecismo mayor está casi olvidado dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque usamos la confesión de fe y el catecismo menor. Pero deberíamos nosotros mirar harto el catecismo mayor, porque este es el que nos trae la carne. Recuerden, el catecismo menor es la leche. El catecismo mayor es la carne. Y como catecismo es más pedagógico que la confesión de fe. Y también es importante cuando hablemos de los catecismos, que ellos tienen un sistema único o nuevo en su tiempo, porque antes de la confesión de fe, en general, los catecismos estaban relacionados, cosa que estaba la pregunta 1, y lo que se respondía en la pregunta 1 daba pie a la pregunta 2 y la pregunta 3. Entonces, uno iba a la pregunta 46 y tenía que saber todo lo anterior para poder entender de lo que estaba hablando. Ahora, el catecismo mayor y el menor de Westminster, nosotros podemos abrirlo en, no sé, en la pregunta 50 y ya es una pregunta por sí sola. Y una respuesta por sí sola. Entonces, esto es revolucionario también en el cómo se escribían los catecismos. Finalmente, el directorio para la adoración nos va a hablar acerca de cómo debe ser el culto, cuál debe ser la actitud con la cual nosotros nos presentamos al culto. Una de las cosas que iba a decir y que a mí me llamaba siempre la atención es que, por ejemplo, si yo llego atrasado al culto, ¿qué hago? Voy y me siento callado. No llego saludando a todo el mundo. No llego y me hinco a orar como si mi culto ahora está comenzando, así que ahora voy a orar y pedirle a Dios que me guíe.
yo voy y me subo al barco de lo que los demás están haciendo, respetando la idea de que el culto es comunitario. O sea, el culto ya empezó y no empieza cuando yo llego. De que en el culto no tenemos que interrumpirnos. ¿Cómo? A menos que sea el pastor, claro, pero yo soy ahí distinto, el pastor, porque es representante del pueblo. Y lo que yo hago lo hace el pueblo junto conmigo. Cuando lloro, no estoy llorando yo solo, están todos orando conmigo. Cuando yo leo, bueno, es la voz de Dios que viene a la iglesia. Cuando cantamos, ¿quién habla? Nosotros y Dios. Porque cantamos las canciones que Él nos dio. Por eso cantamos los salmos. Su palabra es nuestra boca. Y de hecho lo hace cuando Él nos da las canciones. Y en los salmos nosotros, como en ningún otro libro, encontramos la experiencia humana, pero inspirada. Dios hablándonos en los salmos. Entonces nosotros le hablamos a Dios y Él nos habla por medio de su palabra inspirada que nosotros estamos cantando. Y en ese sentido, la predicación y la lectura es la voz de Dios, la oración es la voz del pueblo y el cántico nos encontramos. Por eso el Señor Jesús, Él está guiando la adoración porque es el mediador. Y Él dice que Él lidera el cántico y Él lidera la alabanza de su pueblo. Aquí en el directorio de culto, nosotros tenemos, por ejemplo, el apoyo para la doctrina de la salmodia exclusiva. Porque la asamblea, la confesión de fe, cuando menciona los elementos del culto, dice que nosotros tenemos que cantar los salmos. Eso para mí ya es suficiente, porque recuerden que el principio que antes nos había dicho es que no podemos hacer nada que Dios no nos haya mandado, y va a mencionar cuáles son esos elementos. La lectura de la Biblia. No podemos predicar o leer otro texto, sino la Biblia, y cuando dice el cántico, dice de los salmos. Nos falta que, bueno, pero salmos hay salmistas, Marco Witt es salmista, ¿cierto? Podríamos cantar también sus canciones, pero en el directorio de culto es mucho más claro que los salmos a los que se refiere son los 150 salmos de la Escritura. Y de hecho, un documento que no lo escribió la asamblea, pero que sí lo aprobó, es el Salterio. El Parlamento les dijo, necesitamos un Salterio. O sea, a ver, volvamos. La asamblea dice, nosotros, las iglesias deben cantar los salmos. Entonces la pregunta del Parlamento es, bueno, pero ¿cómo los cantamos? Uno de los laicos que formaron parte de la asamblea, porque recuerden que habían representantes también del Parlamento, el señor Rus, no se sabe nada más del señor Rus, pero así aparece en las actas, y de hecho aparece su nombre mal escrito, porque a veces de una vez aparece escrito de una forma y otra vez aparece escrito de otra forma. Él escribió el Salterio, lo tradujo, porque recuerden que el Salterio tiene que ser una traducción diseñada para ser cantada. La poesía hebrea no es igual a la nuestra, las canciones hebreas no son iguales a las nuestras. Entonces el señor Rus escribió el Salterio, y este Salterio, la asamblea dijo, este va a ser. Porque ¿cuál era el propósito de la asamblea después del pacto de la Liga Solemne? La uniformidad. Es decir, que todos hicieran lo mismo. Entonces cuando el Parlamento después le pregunta, ¿y no podemos hacer otras traducciones? ¿Las iglesias no pueden elegir otras traducciones? Y la asamblea aconseja, porque aconseja, no manda, que no, que esta sea la traducción que todas las iglesias de los tres reinos canten. Porque no vaya a ser que yo estoy aquí en la iglesia, canto los salmos de una forma, después voy a la otra iglesia y los salmos los cantan de otra forma, y ahí ya no hay uniformidad, y ya yo no puedo estar en el culto
y cantar en el culto en la otra iglesia. Ese es uno de los motivos por los cuales nuestra iglesia está preparando nuestro salterio. Con la misma melodía que canta nuestra iglesia en Estados Unidos. Para que incluso ahora en junio hay la Conferencia Internacional de Iglesias Presbiterianas Reformadas. En Estados Unidos van a ir miembros y familias de las distintas iglesias presbiterianas reformadas que hay en el mundo. Y allá se van a juntar como en un campamento gringo, en una universidad, con piezas y todo, ¿no? Un campamento en carpa, ¿no? Entonces allá todos van y pueden cantar porque todos conocen los mismos salmos. Nosotros podríamos ir y cuando tengamos salterio podemos cantar en español, pero siguiendo la misma melodía que ellos. Están todos invitados, junio. Pero ya pasó el plazo de inscripción porque saben que deben tener con 3 meses de anticipación la inscripción y toda la cuestión. Cada 4 años es así. Bien, eso, la introducción a los documentos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Uli? Pastor, los anglicanos hasta el día de hoy son como los católicos de aquí de Chile, que son casi. Soy católico, pero no van nunca. Participan de la misa, no participan de la... No, bueno, los anglicanos, hay 2 formas de anglicanismo. Se conocen como la alta iglesia y la baja iglesia. O el alto clero, el bajo clero, no me acuerdo bien cómo se llama, cómo se divide. Hay algunos anglicanos que son mucho más católicos y hay otros anglicanos que son, no voy a decir que son más reformados, se iría contra el pacto de la Liga Solemne, pero son menos católicos, o sí comparten con nosotros muchas doctrinas reformadas. Entonces, sí, son especialmente los que son más evangélicos que católicos. ¿Sí? Esta existencia del catecismo infantil es algo que se da posteriormente, pero ¿cómo uno debería contemplar eso a la luz de que existe el catecismo menor? Es que el catecismo infantil es mucho más simple que el catecismo menor. El catecismo infantil no viene de la Asamblea de Westminster. Es posterior. De hecho, el catecismo infantil, ese que se está aprendiendo el Adam. El catecismo infantil, generalmente las respuestas son 1 o 2 palabras, así son cosas cortitas, para que los niños más pequeños lo puedan aprender. Ya me lo aprendí. Entonces, claro, puede ser usado. De hecho, cualquier catecismo, incluso nosotros podríamos escribir nuestro propio catecismo y enseñárselo a nuestros hijos, no es obligación. Estos son los únicos catecismos que ustedes les van a enseñar a sus hijos. De hecho, no es una obligación tampoco ni para los miembros ni para nadie en la iglesia presbiteriana que sus hijos se aprendan de memoria los catecismos. Son dados como herramientas y son dados especialmente para los concilios de la iglesia, porque ahí está expuesta nuestra doctrina. Ahí sí son obligatorios para nosotros, no podemos enseñar contra lo que los catecismos enseñan, que enseña la Escritura. Pero son muy buenos para enseñar, claro, y para educar, son buenas herramientas. ¿Sí? Me perdí un poco, no sé si podría aclarar cuáles eran los 5 documentos que elaboró la Asamblea. Ya, la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, el Directorio de Culto y la forma de gobierno eclesiástica. Confesión de Fe, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, Directorio de Culto, forma de gobierno. ¿Algo más? Ya, oremos. ¿Sí? Sí, la otra semana vamos a empezar con los documentos. Podría ser. En físico que era la... Igual uno toma nota de... Sí.
Es que mi idea es para cada clase traer una hoja impresa con la parte de los documentos que vamos a tratar y que ustedes puedan tomar ahí los apuntes y hacer, y después van y los juntan en una carpetita como se supone que tiene que hacer la NAIS con sus tareas. Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Tú, Señor, eres bueno con tu iglesia, Señor, y tú actúas y obras, Señor, en la historia y en tu iglesia, Señor, y no solamente en tu iglesia, sino que en todo el mundo. Muchas gracias, Señor, porque ya estamos terminando esta parte introductoria, Señor, histórica de la Asamblea de Westminster, Señor, y hemos podido ver, Señor, tu mano en la historia, pero, Señor, también te pedimos que desde la próxima semana tú nos ayudes a mirar estos documentos y ver lo que ellos nos enseñan, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, el esfuerzo, Señor, que estos grandes hombres hicieron para legarnos herramientas, Señor, para que nosotros podamos conocer más tu palabra, tu doctrina, como tú quieres, Señor, ser adorado, como tú quieres, Señor, que tu iglesia sea gobernada. Así que, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, Señor, y especialmente te pedimos que tú nos acompañes ahora, Señor, en unos minutitos más, Señor, que vamos a comenzar el culto, que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, que podamos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al baño corriendo, ¿no? A hacer fila. Estamos listos para la PSU de Listo para la PSU de catecismo. Ya, tírame la palabra. Va, hay que decirlo.